En este video se implementarán en Python los métodos de optimización de gradiente descendente estocástico y el método de gradientes conjugados, desarrollado por David Bermeo y Brian Camas. Para ello se utilizará la función del error cuadrático medio para determinar los parámetros que minimicen dicha función, obteniendo los valores óptimos del peso y el sesgo de la función mx más b. Para ello establecemos una semilla para la generación de números aleatorios. Esto asegura que los resultados sean reproducibles. A continuación definimos el tamaño de la muestra con n igual a 50. Luego generamos los valores aleatorios en x provenientes de una distribución normal estándar. La variable y se calcula como una combinación de una función cuadrática de x y un término de ruido aleatorio. Graficamos los valores de x y y, los cuales simulan una situación real. Para contrastar los distintos métodos, se utilizarán los datos generados en los tres casos. Gradiente descendente. Es una técnica fundamental en optimización y aprendizaje automático utilizado para minimizar funciones de pérdida, que miden el error entre las predicciones de un modelo y los valores reales. Este método se basa en la idea de ajustar iterativamente los parámetros del modelo, como los pesos y sesgos en una regresión lineal, en la dirección opuesta al gradiente de la función de pérdida. Para la implementación de los métodos de optimización es necesario importar y utilizar las siguientes bibliotecas fundamentales: NumPy para la realización de cálculos numéricos sobre arreglos multidimensionales, arrays; Matplotlib y Pylab para crear gráficos de nuestros resultados. Se inicia asignando valores iniciales al peso, el sesgo, la tasa de aprendizaje y el número máximo de iteraciones. Además, para representar gráficamente la convergencia del método y la minimización del error cuadrático medio, se inicializan dos listas, una para guardar los pesos y los sesgos obtenidos y la otra para almacenar los valores de la pérdida en cada iteración. Generamos un bucle en donde en cada iteración se calcula el valor de la predicción con los valores del peso y sesgo iniciales. Se determina el valor de la pérdida, el cual es una función del error cuadrático medio en el que se calcula la suma cuadrada del valor de la predicción menos el valor real, sobre el número total de datos. Añadimos cada pérdida a nuestra lista inicial. Ahora calculamos el gradiente del peso y del sesgo. Para ello derivamos la función de pérdida con respecto al peso, obteniendo como resultado el promedio de 2 veces el error por el valor de x. Del mismo modo se obtiene el gradiente con respecto a b, llegando al promedio de 2 veces el error. Imprimimos los datos del peso y sesgo obtenidos y graficamos la función mx más b utilizando dichos valores. Ahora definimos una función para generar un mapa de pérdida, la cual será usada para los tres métodos de análisis. El objetivo de esta función es calcular una matriz bidimensional de pérdidas para diferentes combinaciones de valores de peso, W y sesgo B. Inicializamos una matriz de ceros de tamaño 101 por 101, en donde en cada celda de esta matriz representará el error cuadrático medio para una combinación específica de valores de W, peso y B, sesgo. Calculamos el valor del peso y sesgo correspondiente a la iteración actual, comenzando en menos 5 y aumenta de manera uniforme hasta 8, a lo largo de las 101 iteraciones. Esto se logra dividiendo el rango total, 13, es decir 8 menos menos 5, en 100 pasos uniformes. Para ello se determina la dirección y el recorrido de convergencia del método. Se calcula los valores predichos para el peso W y el sesgo B actuales. Por último, se calcula el error cuadrático medio entre las predicciones y-pred y los valores reales y para la combinación actual de W y B. Se almacena este valor en la celda correspondiente de la matriz, donde la fila está indexada por IW peso y la columna está indexada por IB sesgo. Ahora, con los datos de pérdida obtenidos, generamos un mapeo de dichas pérdidas y graficamos el recorrido de convergencia. La gráfica muestra las curvas de nivel de la función de pérdida en el espacio de los parámetros peso, W y sesgo B. Las curvas concéntricas representan áreas con la misma pérdida. Los colores claros indican valores altos de pérdida, mientras que los colores oscuros representan regiones de pérdida baja, siendo el centro las curvas del mínimo global. El recorrido en rojo muestra cómo el método de gradiente descendente ajusta los parámetros, moviéndose desde valores iniciales altos hasta el mínimo de la pérdida. Al principio los pasos son amplios y se reducen conforme se aproxima al centro, indicando convergencia al valor óptimo. Por último, realizamos un gráfico del valor de pérdida. Se puede observar que la curva del error cuadrático medio en las primeras iteraciones desciende bruscamente, lo cual indica que el gradiente descendente ajusta rápidamente los parámetros, logrando una mejora significativa en la precisión del modelo.
A medida que aumentan las iteraciones, la pérdida se estabiliza en un valor cercano a cero. Gradiente descendente estocástico. El objetivo es ajustar los parámetros del modelo, peso y sesgo, para minimizar la función de pérdida, que mide el error cuadrático medio entre las predicciones y los valores reales. A diferencia del gradiente descendente batch, este método utiliza una muestra aleatoria en lugar de todos los datos, en cada iteración, lo que hace el algoritmo más rápido y eficiente para grandes conjuntos de datos. Para la inicialización del método, se asignan valores iniciales del peso W y sesgo B. Se define la tasa de aprendizaje y el número máximo de iteraciones. Es importante usar una tasa de aprendizaje baja para que el método funcione correctamente. Por esa razón se considera un valor de 0.01. También se inicializan una lista para guardar los valores intermedios de peso y sesgo a lo largo del proceso, y otra lista para registrar la pérdida calculada en cada iteración. Ahora creamos un bucle de entrenamiento. En cada iteración se selecciona aleatoriamente un punto de datos X sub i y Y sub i del conjunto de entrenamiento. Se calcula la predicción del modelo por el punto seleccionado. Se determina la pérdida como el error cuadrático que mide la discrepancia entre la predicción y el valor real. Calculamos el gradiente con respecto al peso y el gradiente con respecto al sesgo. Actualizamos los parámetros. Esto ajusta los valores de peso y sesgo para reducir la pérdida. Se guardan los valores de peso y sesgo y la pérdida en sus respectivas listas. Modelo ajustado. Se grafica la línea ajustada y igual a wx más b sobre los datos originales para observar cómo el modelo se adapta. Se genera una representación bidimensional de la función de pérdida para diferentes combinaciones de peso y sesgo, similar a un valle, donde los colores oscuros representan regiones de pérdida baja y los claros pérdida alta. Se sobrepone el recorrido del gradiente descendente estocástico, mostrando cómo los parámetros ajustados se acercan gradualmente al mínimo global. Se grafica la pérdida en función de las iteraciones. Inicialmente la pérdida desciende bruscamente debido a ajustes grandes en los parámetros. A medida que el modelo converge, los ajustes son más pequeños, estabilizándose en un valor cercano a cero. Además, se observa que la pérdida presenta fluctuaciones. Esto se debe a la aleatoriedad, pero converge rápidamente hacia el valor óptimo, lo que lo hace adecuado para problemas de aprendizaje en grandes conjuntos de datos. Gradientes conjugados. El método de gradientes conjugados es una técnica de optimización que busca minimizar una función de pérdida en problemas donde las derivadas están disponibles. A diferencia del gradiente descendente, ajusta su dirección de búsqueda considerando el historial de gradientes, lo que permite converger más rápidamente en problemas cuadráticos o bien condicionados. Para la implementación creamos una función para calcular la pérdida y el gradiente en la que se ingresan los parámetros en forma de lista, así como los valores de x y y previamente obtenidos. Se calcula el valor de y de la predicción con el peso y el sesgo de entrada. Se calcula la pérdida al igual que el gradiente con respecto al peso y al sesgo, los cuales se guardan en una lista. También se crea una función que implementa el método de gradientes conjugados, donde se ingresan los siguientes parámetros de entrada: valor inicial del peso y del sesgo, la tasa de aprendizaje y el número máximo de iteraciones. Dentro de la función se inicializan dos listas, la primera para guardar las pérdidas y la segunda para guardar el recorrido del peso y sesgo en cada iteración. Se asignan las variables que contienen los valores del peso y sesgo inicial y lo guardamos en una lista. A continuación se determina la pérdida y el gradiente usando la primera función. Además se guarda la pérdida y el recorrido del peso y sesgo en cada iteración. Se asigna el valor de la dirección, el cual es el negativo del gradiente. Se crea un bucle en donde en cada iteración se evalúa la pérdida y el gradiente para los valores actuales de los parámetros. Se calcula un nuevo gradiente y se usa la fórmula de Fleischer-Rives para ajustar la dirección, en el que se calcula la norma del gradiente actual sobre la norma del gradiente anterior. Se coloca una verificación para determinar si el algoritmo de optimización debe detenerse antes de alcanzar el número máximo de iteraciones, en el que se compara la norma del valor del nuevo gradiente con la tolerancia, la cual tiene un valor de 1 por 10 a la menos 6. Se grafica la línea ajustada y igual a wx más b sobre los datos originales, mostrándonos cómo el modelo se adapta progresivamente a los datos reales. Se grafica el mapa de pérdidas, en el que se representan las curvas de nivel de la función de pérdidas para diferentes combinaciones de peso y sesgo. Las curvas concéntricas muestran regiones con igual pérdida, los colores claros indican pérdidas altas y los oscuros pérdidas bajas. El recorrido del gradiente conjugado se visualiza como puntos rojos y una línea conectada, representando la dirección en la que los parámetros se ajustan hacia el mínimo global. A diferencia del gradiente descendente, este método sigue un camino más directo y eficiente hacia el mínimo, con menos oscilaciones. Se grafica la pérdida a lo largo de las iteraciones.
Al principio la pérdida desciende rápidamente indicando un ajuste significativo de los parámetros. Conforme el algoritmo converge, las mejoras en la pérdida son menores, estabilizándose cerca de un valor mínimo. El método de gradientes conjugados utiliza información del historial de gradientes para mejorar la eficiencia en la dirección de búsqueda. La representación gráfica del recorrido muestra cómo el método avanza directamente hacia el valor óptimo con un menor número de pasos, en comparación con otros métodos de optimización. Los gráficos de pérdida muestran que, al emplear el método de gradiente descendente utilizando todos los datos, el error se reduce de manera significativa hasta aproximarse a cero, siguiendo una trayectoria claramente definida. Por otro lado, en el método de gradientes conjugados, el error se acerca a cero en menos iteraciones, con una trayectoria igualmente bien definida y sin fluctuaciones. En contraste, el método de gradiente descendente estocástico presenta una función de error con fluctuaciones pronunciadas, atribuibles al uso de datos aleatorios en cada iteración. No obstante, es evidente que el error disminuye progresivamente hasta alcanzar un valor cercano a cero. El análisis de las pérdidas revela que, tanto en el método de gradiente descendente como el de gradientes conjugados, la trayectoria de optimización sigue un recorrido claramente definido hasta converger hacia los valores óptimos de los pesos y sesgos. En contraste, el método de gradiente descendente estocástico no presenta una trayectoria claramente definida, debido a las fluctuaciones generadas por el uso de datos aleatorios. Sin embargo, logra alcanzar los valores óptimos al final del proceso. Los valores de peso y sesgo, así como la pérdida final, son similares entre todos los métodos, ya que la función ajustada del modelo y igual a wx más b converge hacia una aproximación correcta. Esto asegura que, independientemente del método empleado, el modelo alcanza una solución adecuada que minimiza la pérdida de manera efectiva.